Desde los misterios más antiguos que desafían la lógica, hasta los momentos más insólitos atrapados por el lente de una cámara, estas historias nos invitan a recorrer un fascinante viaje por lo inesperado. Exploraremos desde el enigmático satélite que algunos creen extraterrestre y la aparición inexplicable de una figura en el cielo, hasta una explosión de ballena que terminó en desastre. Número 1. El Caballero Negro, el vigilante espacial desconocido. En 1998, durante la misión STS-88 del transbordador espacial Endeavour, se tomó una fotografía que se convertiría en el centro de numerosas teorías de conspiración. Capturaba un objeto oscuro y misterioso flotando en la órbita terrestre, lo que parecía, a primera vista, un simple fragmento de basura espacial. Pronto adquirió fama como el Caballero Negro, un supuesto satélite alienígena que, según algunos, lleva orbitando la Tierra por más de 13.000 años. La leyenda dice que fue enviado por civilizaciones extraterrestres para vigilar nuestro planeta. La historia del Caballero Negro se remonta a las teorías de Nikola Tesla, quien afirmó haber detectado señales de origen extraterrestre durante experimentos en 1899. Para él, estas señales provenían de una sonda que intentaba comunicarse con la humanidad. Décadas más tarde, cuando la foto del objeto fue divulgada, los teóricos de la conspiración lo identificaron como la prueba tangible de la existencia de aquel satélite alienígena. Los más entusiastas aseguraban que el objeto llevaba siglos flotando sobre nosotros, recopilando información. La NASA, sin embargo, ofreció una explicación mucho menos emocionante. El objeto era simplemente una manta térmica que se desprendió durante las operaciones de ensamblaje de la Estación Espacial Internacional. La manta, atrapada en la microgravedad, se convirtió en una especie de espectro espacial. Pero para los creyentes, esta versión no resultó convincente. Las sombras en la fotografía, la forma del objeto y su misteriosa desaparición posterior alimentaron el mito. El Caballero Negro pasó a ser el gran hermano alienígena, vigilando silenciosamente a la humanidad desde el cosmos. El misterio y la fascinación por este supuesto satélite se han mantenido vivos gracias a la era digital. Las teorías se han multiplicado en foros y redes sociales, creando una comunidad que ve en cada imagen de la NASA una pista oculta. Lo que para algunos es un simple accidente técnico, para otros es el mejor secreto guardado del universo. Y así, la foto de 1998 sigue siendo tema de debates entre aquellos que buscan respuestas más allá de las estrellas. Ya sea verdad o ficción, el Caballero Negro ha encontrado su lugar en la imaginación popular, convirtiéndose en un emblema de lo que aún desconocemos de nuestro vasto universo. Número 2. La familia Cooper y el fantasma colgado. En 1950, la familia Cooper de Texas estaba lista para comenzar una nueva etapa en su vida. Acababan de mudarse a una hermosa casa en un vecindario tranquilo y decidieron inmortalizar el momento con una cena especial. Y claro, una fotografía familiar. Sin embargo, lo que debería haber sido un simple recuerdo terminó convirtiéndose en una de las imágenes más enigmáticas de la historia reciente. A primera vista, la foto mostraba a la familia feliz alrededor de la mesa, pero había algo más que los Cooper no notaron de inmediato. Cuando revelaron la imagen, lo que se veía en el lado izquierdo los dejó completamente perplejos. Una figura difusa colgaba del techo, como si estuviera suspendida en el aire. Desde entonces, esta imagen se convirtió en el centro de numerosos rumores y leyendas urbanas. Según los relatos, el supuesto espectro sería el alma de un antiguo habitante de la casa que habría tenido un trágico final. Se decía que la figura colgante correspondía a un hombre que había muerto años antes de que la familia Cooper se mudara y que su espíritu ahora vagaba por la casa, negándose a abandonar su antiguo hogar. ¿Acaso los Cooper habían capturado a este espectro en su intento por comunicarse desde el más allá? Así, la historia comenzó a recorrer el vecindario y, eventualmente,
más allá de los límites de Texas. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que se tratara de un fantasma. Los fotógrafos profesionales, intrigados por la historia, decidieron analizar la imagen. Tras varias observaciones, concluyeron que la figura fantasmal podría tener una explicación mucho más terrenal. Según los expertos, lo que probablemente ocurrió fue que el jefe de la familia había cometido un error al usar el mismo negativo 2 veces. Es decir, al intentar tomar una segunda foto sobre la misma película, las imágenes se superpusieron accidentalmente, creando la ilusión de un cuerpo colgante. Pero, a pesar de esta explicación técnica, muchas personas prefirieron seguir creyendo en la versión paranormal. Lo interesante de esta historia no es solo la imagen en sí, sino el poder que tiene para atrapar la imaginación de quienes la descubren. Tal vez sea la expresión de la cara de los Cooper, completamente ajena a lo que se revela en el negativo, lo que añade un toque de escalofrío a la escena. O tal vez es la idea de que una simple fotografía, tomada con la intención de guardar un momento feliz, puede esconder algo mucho más perturbador en sus sombras. Sea como sea, la foto de los Cooper se ha convertido en una prueba de cómo la mente humana siempre busca lo desconocido, encontrando misterios incluso en los detalles más pequeños. Número 3. La Dama Babushka, el misterio del asesinato de JFK. El 22 de noviembre de 1963, la atmósfera en Dallas, Texas, estaba llena de entusiasmo mientras el presidente John F. Kennedy recorría las calles en un desfile abierto. Sin embargo, aquel día que comenzó con sonrisas y saludos, se convirtió en uno de los momentos más trágicos y enigmáticos de la historia de Estados Unidos. En medio de la confusión y el horror tras los disparos, una figura singular quedó inmortalizada en numerosas fotografías. Una mujer con un pañuelo en la cabeza y gafas de sol, que lejos de huir como los demás, permaneció imperturbable mientras grababa con su cámara los eventos que se desarrollaban frente a sus ojos. Esta mujer fue apodada la Dama Babushka, un nombre inspirado en su aspecto, que recordaba a las abuelas rusas por el estilo de su pañuelo. Aunque el caos reinaba en la Plaza Dili, ella continuó filmando con una calma sorprendente, lo que despertó la curiosidad de la policía y el FBI, que buscaron su testimonio como una posible pieza clave para entender los segundos que siguieron a los disparos. Sin embargo, pese a los intensos esfuerzos de las autoridades, la Dama Babushka nunca fue encontrada, y su identidad se convirtió en uno de los misterios más fascinantes de aquel oscuro episodio. Diversas teorías comenzaron a tejerse alrededor de esta enigmática figura. Algunas versiones apuntaban a que podía ser una agente encubierta, alguien que, al tener información privilegiada, sabía que no corría peligro y debía documentar lo que sucedía. Otros especulaban que quizás era una simple espectadora que, por alguna razón desconocida, no reaccionó como el resto de las personas presentes. Pero la pregunta más intrigante era, ¿por qué no se presentó cuando las autoridades hicieron un llamado a los testigos? Su silencio, en lugar de aclarar, solo sirvió para alimentar las teorías de conspiración. En 1970, casi una década después del asesinato de Kennedy, una mujer llamada Beverly Oliver apareció diciendo que ella era la misteriosa Dama Babushka. Oliver relató que había estado filmando con una cámara Yashica Super 8 y que agentes del FBI le confiscaron la película, eliminando así cualquier posibilidad de revelar lo que su lente había captado. No obstante, su historia fue recibida con escepticismo. Para empezar, el modelo de cámara que Oliver mencionaba no existía en 1963, lo que puso en duda su versión. Además, la edad de Oliver no coincidía con la de la mujer que aparecía en las imágenes de la época. A medida que las teorías se multiplicaban, la Dama Babushka se convirtió en una figura de culto dentro de la cultura popular. En los documentales y películas sobre el caso JFK, su imagen aparece recurrentemente,
proyectando una sombra inquietante sobre el evento. Algunas teorías conspirativas la presentan como parte de un plan mucho más grande, una pieza en el rompecabezas de la supuesta conspiración para eliminar al presidente. Otros piensan que tal vez temía las repercusiones de lo que había capturado en su cámara y decidió mantenerse oculta para siempre. Incluso hoy, décadas después, la figura de la dama babushka sigue apareciendo en foros de Internet, donde aficionados a los misterios y detectives aficionados intentan desentrañar su identidad. Se especula que, si su filmación hubiera llegado a manos de las autoridades, podría haber revelado detalles cruciales sobre el ángulo de los disparos o la ubicación del tirador. Sin embargo, como muchas de las piezas que rodean la muerte de Kennedy, su historia sigue siendo un nudo que nadie ha logrado desatar por completo. La fascinación por la dama babushka no radica únicamente en lo que pudo haber capturado su cámara, sino en la forma en que permaneció fuera del radar durante todos estos años. Su enigmática presencia, en el momento exacto de uno de los eventos más documentados de la historia, y su posterior desaparición, hacen que se la recuerde como un símbolo de lo inexplicable, un misterio que, al igual que la propia muerte de Kennedy, sigue generando más preguntas que respuestas. Número 4. El astronauta de Solway Firth. Una visita inesperada. En 1964, un día soleado en Solway Firth, Inglaterra, un bombero y fotógrafo aficionado llamado Jim Templeton decidió llevar a su hija pequeña a una pradera para tomarle algunas fotografías. En medio del verde paisaje, con el cielo azul como telón de fondo, Templeton capturó a su hija sonriendo, ajena al hecho de que su foto se convertiría en uno de los grandes misterios de la época. Al revelar las imágenes, una figura extraña apareció detrás de la niña, un ser que parecía un astronauta. Lo más desconcertante era que Jim Templeton juraba que no había nadie más presente en el lugar. Solo él, su esposa y su hija estaban allí. Entonces, ¿quién era el astronauta que apareció en la foto? La imagen fue analizada por la compañía Kodak, que confirmó su autenticidad. No había señales de manipulación. La noticia se propagó rápidamente y la fotografía se convirtió en un fenómeno mediático. Los ufólogos aseguraban que la imagen era la prueba de una visita extraterrestre, mientras que los más escépticos buscaban explicaciones más terrenales. Algunas teorías sugerían que Templeton, sin darse cuenta, había fotografiado a su esposa, que quizás había quedado fuera del campo de visión del visor de la cámara. Sin embargo, el aspecto de la figura, con su silueta blanca y el casco oscuro, no encajaba con la ropa que llevaba la mujer aquel día. Además, la figura parecía flotar detrás de la niña, lo que hacía que su presencia resultara aún más inquietante. La imagen, conocida como el astronauta de Solway Firth, ha sido objeto de múltiples análisis y debates a lo largo de los años. Aparece en libros de misterios sin resolver y en programas de televisión dedicados a lo paranormal. Cada cierto tiempo, nuevos investigadores intentan desentrañar el origen de la figura, pero hasta ahora nadie ha podido dar una respuesta definitiva. Jim Templeton se mantuvo firme en su relato hasta su muerte, asegurando que lo que capturó aquel día no era de este mundo. Aunque es posible que nunca sepamos la verdad, la fotografía ha mantenido viva la fascinación por lo inexplicable y nos recuerda que, a veces, lo que aparece en una simple imagen puede desafiar toda lógica. Número 5. El beso de 2800 años. Una historia de amor y misterio. En 1972, un equipo de arqueólogos realizó un hallazgo asombroso en Tepe Hassanlu, un antiguo asentamiento en el noroeste de Irán. Al excavar un búnker de yeso que servía como almacén de grano, encontraron los esqueletos de dos personas abrazadas, con uno de ellos colocando su mano sobre el rostro del otro en un gesto que parecía un beso. La escena era tan conmovedora que fue bautizada como el beso de 2800 años. Y la fotografía del hallazgo recorrió el mundo,
capturando la imaginación de todos aquellos que la veían. El contexto histórico del hallazgo es sombrío. Según los historiadores, el asentamiento de Tepe Hassanlu fue atacado por fuerzas enemigas, y sus habitantes se refugiaron en el búnker para escapar de la destrucción. Sin embargo, un incendio acabó consumiendo el lugar, y el humo asfixió a aquellos que se escondían allí. La escena del beso parecía un último gesto de amor entre dos personas que sabían que no sobrevivirían. La fotografía de los esqueletos abrazados fue aclamada por su carga emocional, pero los estudios posteriores revelarían un detalle inesperado. Resultó que los esqueletos pertenecían a dos hombres. Este descubrimiento añadió una nueva capa de misterio a la historia. ¿Eran hermanos, amigos, o acaso algo más? En una sociedad tan antigua, donde la vida y la muerte se entrelazaban con las creencias espirituales, es difícil imaginar cuál era la verdadera relación entre ellos. Pero el hallazgo, lejos de perder su magia, se volvió aún más fascinante, mostrando que las conexiones humanas pueden trascender el tiempo y la comprensión moderna. La imagen de El beso de 2800 años ha sido replicada en innumerables libros de historia y arte, convirtiéndose en un símbolo de la humanidad que perdura incluso en las circunstancias más desesperadas. Aunque los estudios científicos han despojado la escena de parte de su misterio romántico, el legado emocional de la fotografía sigue intacto. Al observarla, uno no puede evitar reflexionar sobre el poder de los vínculos humanos y la forma en que estos pueden quedar grabados en la eternidad, incluso en un abrazo esquelético en medio de las ruinas de un mundo antiguo. Número 6. La explosión de la ballena en Oregón, un desastre explosivo. En 1970, la pequeña ciudad de Florence, en Oregón, se enfrentó a un problema que nadie hubiera querido manejar. Una ballena muerta de 14 metros y más de 800 kilogramos apareció en su playa. Su descomposición comenzaba a ser un verdadero dolor de cabeza, ya que el hedor del cadáver se extendía por kilómetros y se convertía en una molestia para los habitantes locales. Las autoridades necesitaban encontrar una forma rápida de deshacerse de este gigante varado antes de que la situación se convirtiera en un caos total. La solución, tan inusual como arriesgada, fue ideada por un miembro del Departamento de Transporte de Oregón, George Thornton. Su plan consistía en usar dinamita para hacer volar en pedazos la ballena, con la esperanza de que los restos fueran arrastrados por el océano. La idea parecía sencilla. Una explosión controlada debería desintegrar el cadáver y eliminar el problema de manera rápida. Así que, el 12 de noviembre de 1970, se colocaron aproximadamente 500 kilogramos de dinamita alrededor de la ballena, y los residentes, junto con la prensa, se reunieron para presenciar lo que se anunciaba como una solución innovadora. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las historias más absurdas de la historia de Oregón. La explosión fue mucho más poderosa de lo que los ingenieros habían anticipado, y en lugar de enviar los restos al océano, enormes trozos de ballena salieron volando por el aire, cayendo sobre casas, coches y personas que observaban desde una distancia aparentemente segura. Los pedazos de la ballena destrozaron un automóvil y dejaron el área cubierta de grasa y carne. Y para empeorar las cosas, una gran parte del cadáver de la ballena permaneció intacta, lo que obligó a los trabajadores a retirarla manualmente, cubiertos de la sustancia maloliente. El evento, que quedó registrado en video y en fotografías, se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático. Las imágenes de la explosión fallida se difundieron por televisión y se convirtieron en un ejemplo de cómo las soluciones improvisadas pueden resultar en desastres inesperados. Incluso décadas después, el incidente sigue siendo un recuerdo popular en la región, y cada noviembre, los habitantes de Florence recuerdan con humor el día en que la ciudad se convirtió en el escenario de una de las explosiones más insólitas de la historia. Desde entonces,
En lugar de usar explosivos, las autoridades optan por enterrar los cadáveres de ballenas varadas en la arena, una solución menos espectacular, pero mucho más eficaces. Número 7. La montaña de cráneos de bisontes, un triste testimonio de la extinción. En el siglo XIX, una fotografía tomada en Estados Unidos mostró una enorme montaña de cráneos de bisontes, amontonados en una imagen que parece sacada de una película post-apocalíptica. Para entender el contexto de esta escalofriante escena, hay que retroceder a los años 1830, cuando la caza de bisontes se convirtió en una práctica común, no por su carne ni sus pieles, sino por razones estratégicas que buscaban eliminar la principal fuente de sustento de las tribus nativas americanas. Los bisontes, que alguna vez habían vagado en enormes manadas por las llanuras de América del Norte, se convirtieron en el blanco de cazadores armados que buscaban cumplir una misión específica. El objetivo de esta matanza masiva era claro: privar a los nativos americanos de su principal fuente de alimento, debilitándolos y obligándolos a depender de las reservas impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Así, se mataron millones de bisontes en un periodo de aproximadamente 40 años. La imagen de la montaña de cráneos, con un hombre diminuto posando junto a ella para dar una idea de la escala, representa uno de los capítulos más oscuros de la historia de la colonización en América del Norte. La imagen, de por sí impactante, ha sido utilizada a lo largo de los años como un símbolo de la destrucción ambiental y la crueldad humana. Durante la fiebre de la caza de bisontes, se premiaba a los cazadores que lograban mayores números de muertes, y la matanza de estos animales se convirtió incluso en una forma de entretenimiento para algunos. Los bisontes, que alguna vez se contaban por millones, fueron llevados al borde de la extinción, con solo unas pocas centenas sobrevivientes a finales del siglo XIX. Hoy en día, los bisontes han sido reintroducidos en algunas regiones gracias a los esfuerzos de conservación, y su población ha logrado recuperarse en cierta medida. Sin embargo, la imagen de la montaña de cráneos sigue siendo un recordatorio de cómo la explotación desmedida puede llevar a la destrucción de un ecosistema. Mirar esa fotografía es como asomarse a un abismo de las consecuencias de las decisiones humanas. Un eco de una época en la que la naturaleza fue sacrificada en nombre del progreso y el control. Aquella montaña de huesos no solo muestra la magnitud de la caza, sino también el profundo impacto de la ambición humana sobre la vida salvaje. Número 8. La mujer que vendía a sus hijos una fotografía de la desesperación. En agosto de 1948, una fotografía desgarradora recorrió los periódicos de Estados Unidos. Mostraba a una mujer, Lucille, de pie junto a un cartel que decía: «Se venden 4 niños». A su alrededor, los 4 pequeños la miraban con expresiones de inocencia, mientras el mensaje del cartel dejaba claro que no se trataba de una broma. Lucille y su esposo habían perdido todo tras la Segunda Guerra Mundial. Sin empleo y sin medios para alimentar a sus hijos, tomaron la decisión más difícil de sus vidas: vender a sus propios hijos con la esperanza de que encontraran un futuro mejor. La foto, tomada en Chicago, no solo documenta la profunda desesperación de una familia rota, sino que también es un reflejo de una época en la que la pobreza extrema empujaba a las personas a tomar decisiones impensables. Las familias que adquirieron a los niños no siempre lo hicieron con intenciones altruistas. Los niños, incluyendo a Anna y su hermano Milton, fueron vendidos a una pareja de granjeros que los trataban más como mano de obra que como hijos. Los golpes y el trabajo duro fueron una constante en la vida de los pequeños. El destino de los otros 2 niños sigue siendo incierto, aunque los rumores indican que su suerte no fue mucho mejor que la de Anna y Milton. Solo Bedford, el bebé que aún no había nacido cuando se tomó la fotografía, encontró un hogar más amable con los McDaniel, quienes lo criaron con cuidado y amor. Sin embargo,
Incluso él quedó marcado por la historia de su familia, por esa imagen que capturó el momento en que su madre, con el corazón roto, se vio obligada a vender a sus hijos para sobrevivir. La fotografía de Lucille y sus hijos sigue generando debate y conmoción, recordándonos que detrás de cada imagen hay una historia de vida, de dolor y de esperanza rota. Cada vez que aparece en redes sociales o en programas de televisión, provoca un estremecimiento colectivo, porque muestra una realidad que muchos preferirían olvidar, pero que no puede ser ignorada. Es un testimonio visual de la fragilidad de la vida y de cómo, en situaciones extremas, el ser humano puede verse empujado a decisiones que desafían la comprensión y la moralidad. Número 9. Las luces de Hessdalen. Un fenómeno que desconcierta al mundo. En 1981, los habitantes del valle de Hessdalen, en Noruega, fueron testigos de un fenómeno inusual que dejó a todos boquiabiertos. Luces misteriosas aparecían en el cielo, flotando y moviéndose a gran velocidad. Las luces, de diversos colores como el blanco, amarillo, rojo y azul, no solo iluminaban el cielo nocturno, sino que también se manifestaban en pleno día, creando destellos que parecían desafiar las leyes de la física. Pronto, el fenómeno capturó la atención de científicos y curiosos de todo el mundo, que llegaron a Hessdalen para intentar descifrar el origen de estas misteriosas luces. Las teorías sobre las luces de Hessdalen comenzaron a surgir rápidamente. Para algunos, se trataba de evidencia de actividad extraterrestre, una especie de visita de seres de otros mundos que habían decidido manifestarse en este pequeño rincón de Noruega. Otros, más escépticos, pensaban que las luces eran causadas por reflejos de las estrellas, aviones o incluso satélites. Sin embargo, los investigadores no tardaron en darse cuenta de que el fenómeno era mucho más complejo y enigmático de lo que parecía a simple vista. En 1983, expediciones de científicos noruegos y suizos llegaron al valle con equipos especializados, decididos a entender lo que estaba ocurriendo. Utilizando detectores de radiación electromagnética y cámaras de alta velocidad, lograron capturar algunas de las características de las luces. Descubrieron que durante la aparición de las luces, la radiación electromagnética aumentaba de manera significativa en la zona. Además, las luces tendían a aparecer con mayor frecuencia durante las tormentas magnéticas y en invierno, lo que sugería una conexión con fenómenos naturales, aunque la causa exacta seguía siendo un misterio. Algunos científicos creen que el fenómeno puede estar relacionado con las características geológicas del valle. El río Hesja atraviesa la zona, cuyas márgenes contienen minerales como el cobre y el zinc. En combinación con el ácido sulfúrico presente en el río, estos elementos podrían generar una especie de batería natural que produce las misteriosas luces. Aunque esta teoría es la más aceptada, no ha logrado explicar todos los aspectos del fenómeno, lo que mantiene vivo el misterio. Las luces de Hessdalen han perdurado a lo largo de los años, y el valle se ha convertido en un punto de interés turístico y de investigación. Cada año, curiosos de todas partes del mundo acuden a la zona con la esperanza de presenciar el espectáculo y, quizás, ser parte del grupo que finalmente logre desentrañar el origen de estas enigmáticas luces. Mientras tanto, las luces de Hessdalen siguen siendo un recordatorio de que, a pesar de todos los avances científicos, la naturaleza todavía guarda secretos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a seguir explorando el mundo que nos rodea. Número 10. El proyecto Pigeon de Skinner, las palomas que pudieron cambiar la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el conflicto global alcanzaba su punto álgido, la innovación tecnológica era la clave para obtener la ventaja. Sin embargo, algunas ideas rozaban lo inverosímil, como el proyecto Pigeon de B.F. Skinner. Skinner, un psicólogo conocido por su trabajo en la conducta animal, propuso una idea que a muchos les parecería sacada de un guión de ciencia ficción.
entrenar palomas para guiar misiles hacia sus objetivos. La propuesta fue tan inusual que al presentarla al ejército, los oficiales inicialmente se negaron a tomarla en serio, pero la empresa General Mills vio potencial en la idea y decidió financiarla. El proyecto Pigeon consistía en entrenar palomas para que picotearan la imagen de un objetivo en una pantalla. Skinner diseñó una cabina especial donde colocaba a las aves que miraban a través de una lente hacia el exterior del misil. Si el misil se desviaba del objetivo, la paloma picoteaba la pantalla, corrigiendo la trayectoria y dirigiendo el arma hacia su blanco. El entrenamiento era meticuloso. Las palomas aprendían a reconocer los objetivos y a picotear con precisión. Las cabinas eran ajustadas dentro de la cabeza del misil, de forma que, al picotear, las palomas pudieran ajustar el curso del proyectil. Increíblemente, las pruebas demostraron que las palomas podían mantener un objetivo en la mira de manera más precisa que muchas de las tecnologías de la época. Sin embargo, la idea de un misil guiado por aves era tan extravagante que, a pesar de sus éxitos iniciales, el proyecto nunca llegó a ser desplegado en el campo de batalla. Las autoridades militares prefirieron centrarse en el desarrollo de tecnologías más convencionales, como los sistemas de guía electrónica que empezaban a ganar terreno. A pesar de su fracaso para llegar a las líneas de combate, el proyecto Pigeon quedó como un ejemplo de la creatividad y la capacidad de innovación que surgieron en tiempos de guerra. Las imágenes de las palomas dentro de los misiles y los experimentos de Skinner han sido objeto de reportajes y documentales, fascinando a quienes descubren que, en algún momento de la historia, la idea de un misil guiado por palomas fue una posibilidad real. El legado del proyecto Pigeon va más allá de la curiosidad. Representa el espíritu de la experimentación y el pensamiento fuera de lo común que caracterizó a muchos científicos de la época. Aunque las palomas de Skinner no llegaron a cambiar el curso de la guerra, su historia nos recuerda que, a veces, las ideas más extrañas pueden ser las más prometedoras. Y aunque nunca sabremos si estas aves hubieran cambiado la historia del conflicto, la sola posibilidad de imaginar a un ejército de palomas dirigiendo misiles sigue siendo una anécdota entretenida y sorprendente de la historia militar.